Hemos titulado a la temática de esta hora "Prevalecerá el verdadero evangelio de la salud", inspirada en una presentación de un pastor, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, al pastor Dennis Privy. Tiene un título de una presentación así: "Prevalecerá el verdadero evangelio", pero en esta ocasión estamos hablando del verdadero evangelio de la salud. Así que vamos a dar inicio entonces. Vamos a dar inicio y quiero invitarlos, hermanos, para que busquen en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Gálatas, a pesar de que tenemos la proyección del texto en la pantalla, vamos a leerlo de las Sagradas Escrituras. El libro de Gálatas, ya tienen el Gálatas, vamos a buscar el capítulo 1 y vamos a darle lectura del verso 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8. Y dice así: "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado", ¿qué dice la palabra de Dios? "Sea anatema". ¿Qué es un anatema? De manera personal siempre digo, esto no es un sermón, no es una predicación, sino más bien es una clase, así de que podemos interactuar. ¿Qué es un anatema? ¿Alguien tiene? A ver, hermana. Sí. Recibían un castigo y propiamente tenía que ser desechado o sacado del lugar donde se encontraban, y por eso decía es una maldición, pero también que conllevaba a alejarlo de ese grupo. Así que dice la palabra de Dios que hay otro evangelio, y precisamente dice, no es que haya otro, es solamente un evangelio, pero el otro ha sido perturbado. Y precisamente, interesantemente diría yo, el evangelio a la Reforma Pro Salud también se le conoce como el evangelio de la salud. Así que ahorita vamos a ver las siguientes diapositivas. Solamente quisiera recalcar un poquito aquí antes de desarrollar la presentación. Este es el texto, hermanos, que nos va a guiar en la presentación de esta temática de "Prevalecerá el verdadero evangelio de la salud". Tomamos esto como base porque hay una similitud muy grande entre el verdadero evangelio, que es el plan de la salvación, con el área de la salud. Hay una similitud en muchos aspectos, muy paralelo, plan de la salvación y el plan de la salud. Así que este texto nos va a guiar para el desarrollo de toda la presentación, pero como acostumbro mencionar, vamos a tocar muchos textos del espíritu de profecía, porque en el espíritu de profecía amplía lo que la Biblia, que marca como principio, nos marca la pauta, que se desarrolla más en el espíritu de profecía, y la Biblia nos indica el principio que vamos a seguir. En el área de salud tenemos muchos textos que son bases, que son principios, pero cuando nosotros vamos al espíritu de profecía podemos encontrar un poco más desarrollada la presentación de salud, porque nos habla de proteínas, nos habla de grasas, nos habla de agua, nos habla de comida, de alimentos, pero podemos ir a Corintios nada más, y Corintios dice: "Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo", y la recomendación es el cuidado de mi cuerpo, punto, ¿verdad? Y otra vez vamos al espíritu de profecía, y entonces el espíritu de profecía desglosa más cómo y de qué manera tengo que cumplir lo que Primera de Corintios dice. Por eso es de que vamos a ver ahora, desarrollado ya
el libro de Gálatas, capítulo 1, estos textos que hablaba en relación al Evangelio, y menciono, ahora también vamos a ver la analogía en cuanto al Evangelio de la salud, no solamente dentro del plan de la salvación. Así que vamos a ver entonces cómo el espíritu de profecía, solamente menciono 2 textos, pero hay más textos que estos, donde se destaca la palabra Evangelio de la salud. Por ejemplo, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 321, dice: el Evangelio de la salud ha de predicarse entre los pobres. No solamente está hablando del Evangelio como plan de la salvación, sino específicamente de manera puntual sobre el Evangelio de la salud. Página 86 dice: el Evangelio de la salud tiene defensores capaces, pero su labor ha sido muy dura debido a que muchos ministros, presidentes de asociaciones y otros hombres que ocupan puestos de influencia han dejado de dar al asunto de la reforma pro salud la debida atención. Estoy leyendo todo, pero lo único que queremos recalcar más de manera puntual es el Evangelio de la salud. ¿Cómo se describe allí el Evangelio de la salud? Ahora, pregunto y ustedes me responden: ¿cuántos evangelios de la salud tenemos? Un solo evangelio de la salud. Y dentro del evangelio de la salud, ¿cuántos métodos de sanidad tenemos? ¿Varios métodos de sanidad? ¿Qué dice la iglesia? ¿Cuántos métodos de sanidad tenemos? A ver. Bueno, sí, es verdad lo que dice el hermano. Muy bien, también el hermano Mario. ¿Qué más? Ok, vamos a ver, tenemos una cita, porque dentro del Evangelio de la Salud están ciertos, es de que hay muchas maneras, dice el Espíritu de Profecía, y la cita la vamos a encontrar en el Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 451, donde se dice: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Es verdad, hay muchas, muchísimas. Pero, dice el Espíritu de Profecía, hay uno solo que el cielo aprueba. Muchos caminos para encontrar la sanidad, pero Dios solamente aprueba uno de todos esos. Ahora, preguntaría entonces: ¿cuántas reformas pro salud tenemos? Tenemos uno nada más. Y eso lo vamos a encontrar aquí en el párrafo, en la página 42 del libro Consejo sobre el régimen alimenticio, donde se menciona, hablando de la reforma pro salud, que nuestro mensaje, dice, es maravilloso y bien definido. Es decir, pregunto, vamos a preguntar: ¿qué significa la palabra bien definido? ¿Cómo lo entiende usted? Si le dicen algo que está bien definido, ¿qué quiere decir? No hay ambigüedad, está todo específico, es decir, no puedo salirme por acá ni por allá porque ya está escrito cómo tiene que ser, ¿verdad? Es decir, entonces el mensaje, o más bien el pensamiento dice: el mensaje que tenemos en cuanto a la reforma pro salud es maravilloso, es muy hermoso, es muy bonito y está bien definido. No hay manera, hermanos, de podernos esquivar para un lado y por el otro. Así es de que tenemos solamente dentro del Evangelio de la Salud un método para sanidad, y solamente hay una verdadera reforma. Y ahora vamos a ir otra vez a los escritos, porque es una luz para nosotros. ¿De qué manera puntual? Hay muchos textos, solamente vamos a analizar 5 textos, hay mucho más que eso, donde figura la palabra la verdadera reforma pro salud. Vamos a ver el primero. Dice, por ejemplo, Consejo para la Iglesia, en la página 426. Voy a leer todo, pero en realidad esto es lo que vamos a hacer énfasis, ¿ok? Padres y madres, dice: orad y velad. Guardaos mucho de la intemperancia en cualesquiera de sus formas. Enseñad a vuestros hijos los principios ¿de qué? De una verdadera reforma pro salud. Bueno, enseñadles lo que deben evitar para conservar la salud. La ira de Dios ha comenzado ya a caer sobre los rebeldes. Este texto, hermanos, es muy significativo para el tiempo en que estamos viviendo. Cuántos crímenes, cuántos pecados, cuántas prácticas inicuas se manifiestan por todas partes. Por lo tanto, hay un énfasis en enseñar la verdadera reforma pro salud. Hay una relación en todos los...
Sí, sí, exacto. Vamos a ver el siguiente pensamiento, consejo sobre el régimen alimenticio. Dice, la conciencia debe ser alertada al deber de practicar los principios de la ¿qué? Ok, verdadera reforma. Dios pide que su pueblo sea temperante en todas las cosas y a menos que sus hijos practiquen ¿qué cosa? Ok, este es otro nombre que se le da a la reforma pro salud. Hay muchos nombres para la reforma pro salud. La obra de la temperancia es otro nombre de la reforma pro salud. Practiquen, dice, la verdadera, porque ellos no serán y no podrán ser susceptibles a la influencia santificadora de la verdad si no se practica ¿qué cosa? La verdadera. Escuchen bien aquí porque también hay una relación entonces entre la verdadera y ¿qué cosa? La santificación, ¿ok? La santificación. Bueno, dice este pensamiento, este es el tercero, consejo sobre el régimen alimenticio, 542, descubran ellos qué es lo que constituye ¿qué cosa? Bueno, así hacemos la práctica y no se me duermen, hermanos. La verdadera reforma pro salud. Ahora, si ustedes van a este libro 542 y dice, descubran ellos. ¿De quién creen que está hablando aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Los maestros de la salud. Bueno, de alguna manera podrían llamarse maestros de la salud, pero está hablando de los ministros. Okay, de los pastores. Consejo sobre el régimen alimenticio dice, descubran ellos, los pastores, los ministros, qué es lo que constituye la verdadera reforma pro salud, y entonces dice, enséñense sus principios por precepto, como por un ejemplo silencioso y consecuente. Es decir, testimonio, ¿verdad? Testimonio. Veamos otro pensamiento. El evangelio ha de ser vinculado con los principios ¿de qué? De la verdadera reforma pro salud, porque el cristianismo ha de ser llevado a la vida práctica. Fíjense bien, en otra presentación en el futuro podríamos hablar de los objetivos que tiene la reforma pro salud, pero aquí con estos pensamientos estamos teniendo ahí una pequeña vislumbre, la vinculación de la verdadera reforma pro salud y ahora la vida práctica de un cristiano. Así que podemos ver aquí otra vez el énfasis en la verdadera reforma pro salud. Y creo que este es el último pensamiento que vamos a ver, donde se destaca la verdadera reforma. Dice aquí, solamente, esto es ministerio médico, solamente se deben aceptar los que prometan calificarse para la gran obra de impartir los principios ¿de qué? De la verdadera reforma pro salud. En algunos pensamientos, hermanos, habla sobre la reforma pro salud, pero en muchos de ellos se destaca de manera puntual, como ya dijimos, la palabra la verdadera. Y se hace un énfasis, hermanos, muy pronunciado en cuanto a la verdadera reforma pro salud. ¿Qué quiere decir? Por el otro lado, ¿qué pasa? Que existe, ¿qué cosa? Una falsa reforma pro salud. Así que podemos destacar ahí entonces la verdadera y quiere decir que hay una falsa reforma pro salud. Ahora, ¿cómo, hermanos, vamos a hacerle frente o cómo podemos hacer para poder distinguir entre la falsa y la verdadera reforma pro salud? ¿Cómo yo saber si lo que estoy escuchando es una verdadera reforma pro salud o es una falsa reforma pro salud? ¿Qué podemos hacer? ¿Ideas? ¿Cómo sé si me están presentando una verdadera reforma pro salud o si yo estoy presentando una verdadera reforma pro salud? Salvación del alma. Entonces los resultados de esa reforma tienen que ir orientados hacia la santificación, la palabra que está escrita ahí hace rato, que es lo que yo puedo. Ok. Vamos a ver, vamos a ir a otro texto bíblico. Segunda de Pedro 2:19, hoy creo que estuvimos mencionando un poco en relación a eso, si quieren buscar en sus Biblias. Segunda de Pedro, vamos a ir al capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro 2:19. No, pero ahí donde está citando ahí, yo creo que
Sí, es segunda de Pedro 1:19. Yo me confundí en el capítulo 2, es capítulo 1, perdón. Capítulo 1 de segunda de Pedro, y vamos a leer el versículo 19. 1:19 de segunda de Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, dice mi Biblia, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. La mejor manera que hemos encontrado, hermanos, porque es bien difícil poder entrar por nuestra propia opinión, por nuestros propios conocimientos, a entender cuál es la verdadera y cuál es la falsa reforma pro salud. Tenemos ahí la palabra profética más segura, y dice la palabra de Dios que haríamos bien, ¿verdad?, en estar atentos a ella. Así es de que a partir de aquí entonces vamos a ver, hermanos, que tenemos allí la mejor guía, como lo indica el Salmo 119, dice que la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es una lámpara, ¿verdad? Es una lámpara que nos guía cuando el lugar está oscuro. Por lo tanto, el primer libro que tenemos nosotros como guía para el área de salud sería las Sagradas Escrituras, ¿ok? Y fíjense lo que dice Ministerio Médico en relación a esto, página 343, dice, los principios de la reforma pro salud se encuentran ¿dónde? Todos los principios de la reforma en pro de la salud, hermanos, usted lo va a encontrar aquí en la palabra de Dios. Sí, muy interesante ese pensamiento. Así que tenemos la guía aquí, la palabra profética más segura. Y a partir de aquí comienza un desfile de libros que Dios nos ha concedido, gracias a Dios, por una luz maravillosa que nosotros le llamamos el espíritu de profecía. Tenemos este libro llamado Consejos sobre el régimen alimenticio. Hace unos meses atrás estuvimos en una congregación como de 20, 30 miembros y preguntábamos cuántos tenían el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Una iglesia adventista del séptimo día. Interesantemente, ¿cuántos creen que tenían el libro? Uno. Y si yo preguntase aquí, ¿cuántos tenemos este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio? Sí, amén, gloria a Dios por eso. Ahora, ¿cuántos hemos leído esos libros? Ok, tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia, que haríamos bien en estar atentos. Ministerio médico, y estudiar ministerio médico, hermanos, no quiere decir que tengo que estar en el área de salud o ser un profesional en el área de la salud para poner interés en este libro de ministerio médico, porque toda la luz que fue dada para el área de la salud, yo siempre digo, nosotros cuando estábamos en las clases de obra médica, yo decía, bueno, no tenemos una institución, no tenemos un sanatorio, no tenemos un lugar donde recibamos propiamente a los pacientes, pero todo lo que se dejó escrito para el área de salud en el ministerio médico es la forma como la iglesia o de manera individual deberíamos estar trabajando la obra médica misionera. Por lo tanto, y cuando hablamos de obra médica misionera, la palabra de Dios dice que cada miembro de iglesia debería estar practicando la obra médica misionera. Por lo tanto, no necesitamos ser específicamente profesionales de salud para estar interesados en este libro que es el ministerio médico. Tenemos otro libro, Ministerio de Curación. Nos hemos encargado de repartir Ministerio de Curación para todos. Ahora pregunto, ¿cuántos hemos leído el libro Ministerio de Curación? Un libro, podemos decir, sencillo, ¿verdad?, para poder regalar a las personas. Pero necesitamos más que eso, ¿verdad? Necesitamos más que entregar el libro, sino conocer cuál es el contenido del libro Ministerio de Curación. Precioso, porque encierra no solamente el área física, sino el desarrollo mental e espiritual, porque prácticamente de eso se trata la verdadera reforma pro salud. Tenemos otro libro que es Consejos sobre la Salud. ¿Cuántos tienen ese libro? Consejos sobre la Salud. ¿Solo uno? ¿Dos? ¿Tres? Muy bien. Consejos sobre la Salud. Es un libro precioso también. Y cada libro, hermanos, tiene un énfasis y tienen
tiene joyas preciosas. Hay muchas cosas que se pueden repetir, pero muchas de ellas no se repiten y son exclusivas, de ese libro. Tenemos otro material que es el libro La Temperancia. Yo no sé cuántos han leído el libro La Temperancia, pero si usted comienza a leer el libro La Temperancia, se va a sorprender, hermano, se va a sorprender, porque habla ahí de la forma como el enemigo, en una reunión que tuvo, dice allí, empezaron a ver de qué manera podían engañar no solamente al pueblo, sino a todo el mundo, y dice, y que cada ángel que él tiene, dice que daba su opinión de qué manera iban a atacar al mundo y al pueblo de Dios. Pero ahí se describe entonces la idea tan grandiosa que tuvo el enemigo para poder atacar, y aquí está descrito en el libro La Temperancia. Bueno, hay otro libro que lo consideramos dentro del área de la salud también, que es Mente, Carácter y Personalidad. ¿Cuántos tomos tenemos de eso? 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. Es importante dentro del área de la salud este libro, sí, porque recordemos que el área de la salud no solamente atiende la parte física, sino también la parte mental y también la parte espiritual. Por lo tanto, este libro conviene bien estudiar, y no solamente habla de mente, no solamente carácter, espero tengamos bien el concepto de carácter. Es la conducta del ser humano que implica hábitos en su diario vivir, y la personalidad. Por lo tanto, está dentro de los libros que nos ayudan a desarrollar en el aspecto de la salud. Tenemos otro libro que es Ministerio de la Bondad. ¿Usted sabía que Ministerio de la Bondad es parte de los grandes libros que nos ayudan en la Reforma Pro Salud? ¿De qué manera? O en la obra médica misionera. Usted tiene que leer el libro Ministerio de la Bondad para poder comprender en qué consiste en realidad la obra médica misionera. Bueno, hay algunos pensamientos que están equivocados, erróneos en cuanto a al desarrollo de lo que es la obra médica misionera, pero cuando leamos este libro, Ministerio de la Bondad, nos daremos cuenta de qué manera trabaja el brazo derecho con la parte evangélica o con la obra ministerial, y cómo se desarrolla la obra médica misionera. Así que, ¿qué hemos hecho? No hemos terminado el desfile de libros, porque para aquellos que hablan inglés, estos 2 libros es muy recomendable. Mucho de lo que está aquí encerrado en estos 2 libros, que con títulos en inglés, también aparecen en los libros de español. Pero a quien se le facilite más este idioma, pues puede leer estos 2 libros que precisamente hablan sobre salud. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, hermanos, o qué es lo que ha sucedido con el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia en relación a estos libros? Fíjense bien lo que dice la pluma inspirada. Bueno, aquí aparecen todos ya para que podamos tener el juego de todos los libros de salud que el Señor nos ha dejado. Fíjense, es impresionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque Mente, Carácter y Personalidad es un doble tomo, más aparte 2 libros en inglés. Serían como 10 libros de salud. Bastante interesante, porque el Señor nos dejó tanta luz y tanta luz con este material. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia? Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 99, dice, fíjense bien, la indiferencia con que muchos han tratado los libros de salud, ¿qué cosa es? Es una ofensa para Dios. Es muy probable que muchos de nosotros tengamos alguno de estos libros en la casa, en la biblioteca, pero ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos leyendo o cuánto estamos estudiando de estos libros? Y aparte, habría que responder otra cosa, no solamente cuántos lo tenemos, cuántos lo leemos, sino viene otra pregunta que deberíamos de hacer, porque el Espíritu de Profecía menciona de un grupo de personas que decía, sabemos más de lo que hacemos, se escribió. Así que serían 3 puntos, cuántos lo tenemos, cuántos lo estudiamos, y de los que hemos estudiado, cuánto estamos aplicando en nuestra vida práctica.
Así que el descuidar o el ser indiferentes a estos libros de salud que el Señor nos ha dejado, dice que es una ofensa para nuestro Dios. Meditemos en eso. Entonces ahora vamos a ir, y fíjense lo que dice aquí en relación a estos libros. Vamos a ver aquí consejos sobre la salud. La circulación de nuestras publicaciones de la salud es una obra de gran importancia. Pero fíjense, no solamente está hablando de lo importante que es repartir la literatura de salud. Es una obra, dice, en la cual debieran interesarse vivamente todos los que creen las verdades especiales para este tiempo. ¿De qué está hablando? De repartir, de dar circulación a estos libros de salud, pero no solamente a eso. Dios desea que ahora, como nunca antes, las mentes de las gentes sean estimuladas, dice, profundamente, para que investiguen el gran asunto de la temperancia y los principios que yacen bajo la verdadera reforma pro salud. Por eso decíamos, ¿de qué manera, hermanos, vamos a poder distinguir una verdadera reforma de una falsa reforma pro salud? Y dice el Espíritu de Profecía, dice, por favor estimulen a la gente, por favor, profundamente, dice, a que lean, dice ahí, hermanos, allá, ¿qué dice? A que lean, a que investiguen. Leer e investigar son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Leer es algo superficial. Investigar es algo más profundo. Lo que está diciendo aquí dice, estimulen profundamente a que investiguen, dice, el gran asunto de la temperancia, es decir, la temperancia, los principios que están, la palabra yacen, es entendible, ¿verdad? Bajo la verdadera reforma pro salud. Entrar a una investigación profunda. ¿Por qué es que es tan importante, hermanos? ¿Y cuál es? Bueno, voy a quitar esto aquí para que podamos así entrar en una reflexión y yo quiero escuchar sus comentarios. ¿Por qué creen que es importante escuchar o enseñar la verdadera reforma pro salud y no conformarme con una falsa reforma pro salud o no conformarme con una simple charla de salud? ¿Por qué? ¿Me afectaría, hermanos, escuchar una charla de salud a escuchar el verdadero mensaje de la reforma pro salud? ¿En qué? ¿Qué? A ver, tendría que ver entonces, por lo que entiendo, con el resultado. El resultado sería lo que estaría en juego si escuchamos la verdadera de una falsa reforma pro salud. Y cuando digo falsa, hermanos, no quiere decir precisamente de que me estén poniendo cosas como que no son. Sencillamente, si no es la verdadera, no cumple el propósito o no tenemos o no alcanzamos el resultado con el cual Dios nos dio el mensaje o el evangelio de la salud. Ahora, en este pensamiento está encerrado, hermanos, ¿por qué es importante? Aquí está diciendo, estudien, por favor, hagan circular, motiven a la iglesia para que hagan una investigación profunda sobre la verdadera reforma pro salud, porque la vida física, dice, debe ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada para que por medio de los hombres y las mujeres entonces se revele plenamente la naturaleza divina. Hermanos, el hablar de esto es sumamente profundo. Dice, tengo que educarme porque la vida física, está hablando de la parte somática, la parte física del ser, dice, tiene que ser educado, tiene que ser cultivada, tiene que ser desarrollada la capacidad física, porque es a través de ese desarrollo de hombres y mujeres como se va a revelar, dice aquí, plenamente la naturaleza divina. Esto es sumamente importante y sumamente profundo. Cuando el hombre, nuestros primeros padres, caen en pecado, ¿qué se perdió? A ver, ¿qué se perdió? El Espíritu de Profecía en el libro La Educación lo describe muy fascinante, pero se perdió el desarrollo físico, se perdió la facultad física, la facultad mental, la facultad espiritual, se quedó bajo, hermanos, se perdió todo eso. La única manera, entonces, para poder recuperar, y consejos sobre el régimen alimenticio habla un poco más desarrollado, porque uno de los objetivos, o más bien el gran objeto, dice así textualmente el texto, el gran objeto
de la Reforma Pro Salud es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales para poder alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que tal como lo mencionaron ustedes, el escuchar un falso mensaje de salud no cumple, no vamos a alcanzar el resultado de que la naturaleza divina se revele en los hombres y las mujeres. Esto es sumamente importante. No alcanzar la idoneidad también. Sí. Y puede tener algo de un poco de todo, pero un poco de todos, y puede haber un 90% de verdad, pero si hay un 10% que no llegó, no completó, no es verdadero. No es verdadero. Bueno, entonces esto es algo muy importante, hermanos, que tenemos que meditar. Ahora, vamos a entrar en esta etapa, entonces, vamos a ver algunas características de la verdadera Reforma Pro Salud. Una de ellas ya la han estado mencionando ustedes, pero vamos a ver qué más características podemos encontrar para poder diferenciar a la verdadera de la que no es verdadera. Vamos a ver el primer vínculo que hace aquí con la verdadera Reforma Pro Salud. Número 1, está vinculada con el mensaje del tercer ángel. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿de qué manera? Bueno, y para saber de qué manera está vinculada, pues tendríamos que definir qué es el mensaje del tercer ángel y entonces qué es la verdadera Reforma Pro Salud, cómo se vinculan estos dos mensajes. La temática ahora no es precisamente hablar del mensaje del tercer ángel, aunque nunca se separa, verdaderamente nunca se podría separar, pero ahí vamos a hacer el énfasis más bien en los textos que aparecen en el Espíritu de Profecía, hablando de la relación que existe entre el mensaje del tercer ángel y la verdadera Reforma Pro Salud. Por ejemplo, la Reforma Pro Salud, lo he abreviado como RPS aquí, dice, está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Yo siempre que hablo de esto digo, no es una simple relación, sino hay una intimidad entre estos dos mensajes. Nunca se separa. La Reforma Pro Salud dice, según me fue mostrado, es una parte del mensaje del tercer ángel. Pareciera ser que aquí cambia la palabra, aquí denota una intimidad, integración, y aquí dice que parte del mensaje del tercer ángel, ¿quién es? La Reforma Pro Salud, es parte de. Tenemos el otro texto aquí. La Reforma Pro Salud ha de destacarse de manera más prominente en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Los principios de la Reforma Pro Salud se hallan en la palabra de Dios. Fue el texto que miramos ahí como base para encontrar todo en las Sagradas Escrituras. Bueno, interesante aquí que mientras se predica el mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje de misericordia, Apocalipsis capítulo 14, ¿quién se destaca, hermanos? ¿Quién se destaca para poder pregonar el mensaje del tercer ángel? Sí, dice, se destaca de manera más prominente la Reforma Pro Salud. Bueno, el siguiente texto dice, el mensaje ha de ser proclamado con fuerte clamor. ¿De quién está hablando ahí? ¿De qué mensaje se proclama con fuerte clamor? Ok, el mensaje de los tres ángeles, no se me duerman. La Reforma Pro Salud, el mensaje debe ser proclamado con fuerte clamor, está hablando del mensaje del tercer ángel, y ha de ir a todo el mundo. La presentación de los principios de la salud deben unirse con este mensaje, ¿ok? Pero en ninguna forma debe ser independiente de él y de ninguna manera ocupa su lugar. Aquí estamos claros en esto. Bueno, tenemos otro pensamiento. Aunque la Reforma Pro Salud no es el mensaje del tercer ángel, se halla estrechamente relacionada con él, y los que proclaman el mensaje, es decir, el mensaje del tercer ángel, también, dice, deben enseñar la Reforma Pro Salud. Es decir, nunca se separan, hermanos. Presenta el mensaje del tercer ángel y el brazo tiene que estar ahí. Quien presenta el brazo, pues el mensaje del tercer ángel también tiene que estar allí. Y esto es un texto bastante interesante. Dice, los que proclaman el mensaje también deben enseñar la Reforma Pro Salud. Es un tema que debemos entender a fin de estar preparados para los acontecimientos inmediatos y debe tener un lugar prominente, lo mismo que aquí decía, ¿ok? Pero es otra cita.
Fíjense hasta dónde llega. Por eso digo, después sería muy interesante poder ver los objetivos o los propósitos de la reforma pro salud. Y otro pensamiento más, hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca, es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel. La ley natural son los principios de salud, son las leyes físicas de la salud, y esto está muy relacionado o acompañando al mensaje del tercer ángel. Así de que podemos ver. Pero si quieren vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, vamos a ver si podemos hacer esto algo breve, sí, algo breve. Apocalipsis capítulo 14, fíjense. Sí. A partir del versículo 6 y todo hasta el 12, a pesar de que hay como dos líneas ahí, dos subtítulos que pareciera ser que dividieran todos los mensajes. Esta es la unidad a partir del versículo 6 y hasta el versículo 12. Allí el subtítulo, hermano, dice 3 ángeles mensajeros, y en el versículo 6 aparece el primer ángel anunciando la hora del juicio. En el versículo 8 aparece otro ángel hablando o anunciando la caída de Babilonia, y el mensaje del tercer ángel dice, anuncia la destrucción de la bestia y sus seguidores. Cabría poder estudiar esos textos bíblicos, porque cuando hablamos nosotros aquí diciendo el mensaje del tercer ángel, en realidad estamos hablando de la unidad de esos 3 mensajes angélicos. Estamos hablando del mensaje angélico el 1, el 2 y el 3. Tenemos luz al respecto donde dice que estos mensajes no se separan, ¿verdad? Cuando hablamos del mensaje del tercer ángel, también tenemos que hablar del segundo y también tenemos que hablar del tercer mensaje, sí. Voy a hacer lo mismo que Alex. Si nos hunde un poquito el versículo 7, donde dice, enmienda de Dios y dale gloria. ¿De qué manera damos gloria? Fíjense, en los 3 mensajes se destaca la reforma pro salud. ¿Qué es temed a Dios? A mí me gusta la historia de Abraham cuando le pide sacrificar a su hijo, ¿recuerdan? Dice, sacrifícame a tu único hijo. Y cuando Abraham obedece, que hoy estuvimos estudiando sobre Abraham, cuando él obedece, Dios pronuncia las siguientes palabras: ahora sé que tú ¿qué? Que tú me temes. ¿Qué es lo que había hecho Abraham para demostrar que le temía? Había obedecido, ¿verdad? Estaba implícita la obediencia. Y la gloria, dice ahí el versículo también, el versículo 7, temed a Dios. Entonces decimos que es la obediencia. Y dadle honra o dadle gloria. Esto se hace una relación con Corintios, 1 Corintios capítulo 10, 31, un texto que todos conocen. ¿Qué dice? Si pues dice comes, bebes, ¿o qué más? Generalmente ahí dejamos esas 2 cosas en la reforma pro salud, pero reforma pro salud no solamente es comer y beber. ¿Qué más es? O haces, dice, cualquier otra cosa, hazlo ¿para qué? Para la honra, para la gloria de Dios. Es decir, la vida práctica de un cristiano, ¿verdad? Comer, beber, es decir, a veces podemos pensar que mi adoración a Dios o mi consagración a Dios solo implica venir a la iglesia, leer la Biblia, cantar y orar. Vida espiritual, ¿no? Pero Corintios dice que cuando yo estoy en la casa o en cualquier lugar, como, bebo o hago cualquier otra cosa, siempre tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el mensaje del primer ángel, implícito, y que tendría que destacarse ahí con la reforma pro salud. El siguiente ángel habla de Babilonia. ¿Qué podemos decir de Babilonia? Costumbres, hábitos de Babilonia, y Dios dice que salgamos, ¿verdad? De esas actividades que Babilonia practica. Y otra vez volvemos a mencionar, generalmente lo dejamos ahí, no comamos como come el mundo, y ahí lo dejamos, ¿verdad? No, pero ¿cómo se viste el mundo? ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué mira el mundo? ¿Qué oye el mundo? ¿Qué actividades realiza en 24 horas el mundo? Permanecemos, yo siempre hablo aquí para hablar del ejercicio, por ejemplo.
Si usted va a buscar información, estadísticas en cuanto al sedentarismo, es a nivel global, a nivel mundial, un sedentarismo. Y ahora, solamente decimos comer, pero usted está viviendo en sedentarismo también en esas estadísticas que marca el mundo, es decir, que no practican la actividad física. ¿Cómo está el pueblo de Dios con eso? Entonces hablamos de Babilonia y decimos no coma como el mundo, pero ¿qué más hace el mundo que yo no estoy haciendo y que nosotros tenemos luz al respecto? Estamos hablando de un estilo de vida en la cual, decía allí, los principios se encuentran ¿dónde? En la palabra de Dios. Es decir, 24 horas ya está determinado para la vida de un cristiano cómo deberíamos vivir. ¿Okay? Entonces salimos de esas costumbres. En relación al mensaje del tercer ángel, si leemos, pareciera ser que el mensaje del tercer ángel nos atemoriza un poco, ¿no? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y forma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué podemos decir en relación al mensaje del tercer ángel? Es un mensaje, se le conoce como el último mensaje de misericordia, es un llamado, sí, de misericordia, porque está haciendo un llamado de advertencia, ¿verdad? Esto es lo que va a suceder. Esto es un asunto, si lo sintetizamos, yo siempre digo, este es un asunto de lealtad a Dios. En el último tiempo, es un asunto de lealtad. ¿Quiénes van a poder ser leales a Dios? La clave está en el versículo 12. ¿Quiénes van a poder vencer a la bestia? ¿Quiénes no van a entrar en adoración a la bestia? ¿Quiénes no van a participar del castigo que está allí mencionado? Dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿De qué manera hace un vínculo con la reforma pro salud? Es demasiado profundo eso, porque está relacionado con los mandamientos de Dios. Las leyes físicas de la salud se encuentran dentro de los preceptos divinos. Por ejemplo, vamos a mencionar el caso del mandamiento que dice no matarás. ¿De qué manera está relacionada con la reforma pro salud? El mandamiento no matarás. No debemos de comer cosas que maten la salud. Exactamente, muy bien, ok. Creí que me iban a decir de no matar a alguien, que sería en primera instancia, ¿no? No matarás es no matar a nadie, pero también yo me puedo autodestruir, o que sería, en otras palabras, el suicidio, ¿verdad? Estar quitándonos la vida poco a poco por malos hábitos. Es decir, hay una relación, solamente para ejemplificar esto, de cómo la reforma pro salud o los principios de salud se encuentran dentro de los mandamientos de Dios. Y entonces dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo los principios de salud, y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que van a poder obedecer los mandatos de Dios? Aquellos que tengan un afianzamiento, ¿verdad? Y en Cristo, porque Cristo, y aquí entraría la profundidad de la temática, porque así como Cristo vivió y estuvo sin pecado, nosotros por la gracia de Él podemos llegar a tener una vida sin pecado, así como la vivió Él, ¿verdad? Aquellos que nos tomemos de la mano de Cristo, somos los que vamos a poder vencer y obedecer los mandamientos, porque dice el libro de Romanos que el hombre no se sujeta a la ley de Dios, ¿ni qué? Ni tampoco puede, aunque yo sí quiero, pero no puedo, porque ya está escrito así.
Aunque querramos, no podemos. Pero aquellos que hayan tenido la fe en Cristo Jesús, ellos sí van a poder. Y por eso, al final de la controversia, cuando dice la lealtad a Dios se manifiesta en el mensaje del tercer ángel, solamente este pueblo dice, aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? De los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen la fe de Jesús. Así como Él venció, tuvo la fe en el Padre, también nosotros podemos llegar a vencer. Ahora, este mensaje está siempre relacionado con un mensaje, está vinculado siempre con la reforma pro salud, porque hay muchas cosas aquí que podríamos mencionar. Dice que el espíritu de profecía, que quienes no somos obedientes o no somos regidos, dice, por principios de salud, tampoco vamos a ser regidos en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, no quiero obedecer con los asuntos de estilo de vida, pero sí quiero ser fiel a una ley que me dice no matar, no robar, guardar el sábado. Es decir, son mandamientos grandes que tienen implicaciones, pero si esto es chiquito, entre comillas, yo no puedo guardarlos, entonces ¿cómo pretendemos ser leales en otros aspectos grandes? No se puede. Por eso aquí hay una vinculación con el mensaje del tercer ángel. Ahora, lo que ustedes acababan de mencionar anteriormente, ¿de qué manera? Otra característica, de la verdadera reforma pro salud es que está vinculada siempre con el Evangelio. Les pregunto, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Una noticia buena, la salvación para el hombre. ¿Ok? La salvación para el hombre. Ahora miremos de qué manera hay vínculo aquí. El Señor ha dado instrucción según la cual el Evangelio ha de ser revelado o llevado adelante. Y el Evangelio incluye, ¿qué cosa? La reforma pro salud en todas sus fases. Eso me llamó la atención porque yo no había captado eso. Es decir, a veces leemos, pero no nos hemos fijado bien en esa parte. El Evangelio está vinculado, dice, con la reforma pro salud en todas sus fases. ¿Quiere decir que la reforma pro salud tiene fases? Sí, ya lo hemos estudiado en el pasado. Fases. Nuestra obra consiste en iluminar al mundo porque éste se halla ciego ante los movimientos que han de desarrollarse, preparando el camino para las plagas. Otra vez le hace una relación con el texto anterior donde hablaba de los crímenes y todo lo que estaba ocurriendo y las plagas. Bueno, aquí otra vez han de desarrollarse preparando el camino para las plagas que Dios permitirá que vengan sobre el mundo. Los fieles atalayas de Dios deben dar la amonestación. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿De qué está hablando? A ver. Bueno, está hablando del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio, aunque... Sí, y tiene que haber un vínculo con la reforma pro salud para poder, porque dice aquí, el mundo está ciego, dice, ante los movimientos. ¿Por qué creen que está ciego, hermanos? Ciego en el aspecto espiritual, ¿dónde es? Porque la mente está embotada. Y la reforma pro salud tiene que venir a ayudar, hermanos, si no, nunca vamos a entender eso. Hay otro texto que dice que no podemos trabajar por la salvación de los hombres sin que les expliquemos la reforma pro salud. No se puede, la mente está embotada, la mente no entiende estas verdades eternas. Por lo tanto, tiene que trabajar vinculada el Evangelio con la reforma pro salud. El Evangelio de la salud debe vincularse firmemente con el ministerio de la palabra, otra vez. Ahora miren, está hablando del Evangelio de la salud. Es el deseo del Señor que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte del gran esfuerzo final para proclamar el mensaje evangélico. Hermanos, yo me podría quedar aquí con este texto porque me agrada este pensamiento de manera muy personal, porque yo les pregunté hace unos momentos, ¿qué es el Evangelio? Y ustedes dijeron, las buenas nuevas, y después añadieron, buenas nuevas de salvación. Hermanos, ¿de qué manera, esto es algo profundo también, se vincula con la reforma pro salud? ¿De qué manera? No solamente porque va a ayudar a desembotar la mente. Fíjense lo que dice aquí. Es el deseo de Dios que la influencia, ¿qué influencia va a ejercer?
restauradora sea una parte del gran esfuerzo final para proclamar el mensaje evangélico. Es decir, que la reforma pro salud, que va a ejercer una influencia de restauración en el ser humano, hermanos, va a ser una parte muy importante para poder llegar a la proclamación final del mensaje evangélico. ¿De qué manera? Yo pregunto, y aquí hay profundidad también de pensamiento. ¿Sí? ¿Alguien piensa otra cosa? Bueno, yo me emociono con este pensamiento. Romanos, hermanos, el libro de Romanos yo creo que da la definición de lo que es el evangelio. ¿Alguien recuerda Romanos 1:16? No me avergüenzo. ¿Qué es el evangelio de acuerdo a Romanos? ¿Ah? ¿Poder de Dios para qué? Para salvar. Es el poder de Dios. Hoy se estuvo hablando del poder de la palabra de Dios que cambia, que transforma, que restaura. Aquí se utiliza la palabra restaura. Hermanos, cambia totalmente la vida. Recuerdan que dijimos por qué es que era importante presentar la verdadera reforma pro salud, para poder restaurar la imagen divina. ¿En dónde? En hombres y en mujeres. Es decir, una vida transformada, una vida cambiada, con hábitos y un estilo de vida diferente. Si usted va a eventos de los últimos días, hay un capítulo que perdón la redundancia, dice los hábitos de ¿qué? ¿No lo han leído? Hábitos del remanente. ¿No han estudiado esa parte? Los hábitos del remanente. ¿Qué es lo que está haciendo el remanente en este último tiempo? Entonces, está cuidando su vista, su olfato, su gusto, su oído, lo que toca, cómo se mueve durante 24 horas, cómo se siente el remanente, qué hace en 24 horas el remanente, qué está desayunando, qué está comiendo, qué está cenando, cómo está distribuyendo su horario. Hermanos, hay todo un estilo de vida que Dios ha diseñado para el remanente. Ahora, una vida transformada, una vida cambiada, solamente lo va a mostrar la reforma pro salud. Porque quizá, no sé si se está comprendiendo esto, pero como estamos tan limitados a la reforma pro salud, que solamente me hace vegetariano y me hace comer lechugas, entonces como que probablemente me quedo como en las nubes, ¿no? Reforma pro salud, hermanos, no solamente es comer y beber. ¿Alguien me puede decir qué más es reforma pro salud, hermanos? De pronto tendríamos que regresar a otra temática. ¿Qué implica qué? ¿Qué dijo? ¿Qué implica qué? Dígame puntualmente qué. ¿Cambio en los hábitos de cuáles? ¿En qué? En higiene. ¿Cómo vive el remanente, verdad? ¿Cómo está viviendo el pueblo de Dios? Con higiene, ¿dónde? ¿Y qué hago? ¿Qué limpio? ¿Cómo vivo en casa? ¿Qué más? Algo puntual. ¿Qué tanto está durmiendo el remanente? Porque todo eso tiene luz, el pueblo de Dios. ¿Qué más? De manera puntual. ¿Cómo se está vistiendo el pueblo de Dios? Es puntual, que cuando voy por la mañana, ¿qué ropa me voy a escoger? ¿Cómo me voy a vestir durante el día? Eso es de manera puntual. ¿Una cosa más o dos cosas más? El ejercicio. ¿Qué hace el remanente? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Está en sedentarismo, todo el día sentado, todo el día está parado, no hay movimiento. Ahora, pensamos que solamente cuando como y bebo se altera mi cerebro, pero si yo estoy en sedentarismo o estoy solamente en la computadora, y mi cerebro se cansa y se embota. No solamente con la comida, hermanos. Reforma pro salud entonces es un estilo de vida. Ahora, implica muchas cosas, sí. El pueblo sería una luz en medio de la oscuridad, pero no está sucediendo así porque nos hemos ido con otros asuntos que no pertenecen dentro de la reforma pro salud. Así que, hermanos, miren, volvemos aquí al pensamiento entonces, ya teniendo esto como mente. El Evangelio de la Salud se vincula firmemente con el ministerio de la palabra y es el deseo del Señor que la influencia de restaurar que va a tener la reforma pro salud va a ser una parte del gran esfuerzo final para proclamar el mensaje evangélico. El evangelio va a ser predicado ¿cómo? Por testimonio, hermanos. Es decir, todo lo que vamos a plantear allí es porque lo estamos viviendo.
Y vamos a hacer espectáculo, dice ahí, porque come diferente, vive diferente, se asea diferente, organiza su vida de manera diferente. El espectáculo, hermanos, va a ser, eso es lo que hace la reforma pro salud, porque es una influencia restauradora. Ahora dice aquí, el evangelio ha de ser vinculado con los principios de la verdadera reforma pro salud, verdadera. El cristianismo ha de ser llevado ¿a dónde? ¿Y qué es la vida práctica, hermanos? Entonces se manifiesta con lo que yo hago, no con lo que yo digo. Porque yo puedo decir mucho, Sí. pero hacer poco. Sí, Entonces realmente yo daría un testimonio más claro con el testimonio. testimonio que sería más bien en silencio. Así decía, ¿recuerdan el pensamiento de hace rato hablando de los ministros? Silencioso decía, efectivo, ¿verdad? Pues sí, porque si lo digo, pero no lo hago y de repente alguien ve que mi proceder no va de acuerdo con lo que dije, entonces el testimonio mío ya no sirvió de nada. ¿Qué hablaban del profeta del Juan el Bautista? Dice que su estilo de vida, ¿qué cosa era para los demás? Una reprensión, dice el Espíritu de Profecía. La Biblia lo describe, ¿verdad? Cómo era la vida, su estilo de vida, dice, era una reprensión. ¿Cómo era Noé? ¿Cómo era Lot en aquel tiempo? O sea, todos ellos, hermanos, fueron reprensión para el tiempo que vivieron. El pueblo también debería ser una reprensión por la manera en que estamos viviendo. Ahora, entonces, ¿está vinculada con qué? Número uno, la primera característica, ¿recuerdan cuál era? Primer característica de la verdadera reforma pro salud. Está vinculada con el mensaje del tercer ángel. La segunda característica es que está vinculada con el evangelio. Dice aquí, hablando del evangelio, en perfecta y completa unidad con el ministerio evangélico, la obra de la reforma pro salud. Ay, este es precioso este pensamiento. No sé cuál me gusta más, si el otro o este. ¿Qué dice, hermanos? Por medio, fíjense bien, de la reforma pro salud, Dios va a revelar ¿qué cosa? Su poder divino. Profundo este pensamiento. La obra de la reforma pro salud va a revelar su poder divino. Bajo la influencia del evangelio se realizarán grandes reformas por medio, ay, parece un trabalenguas esto, porque ahora ya incluyó la obra médico-misionera. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Evangelio por un lado, reforma por el otro, y ahora ya incluyó la obra médica misionera, que también son conceptos que a veces como que no tenemos mucha profundidad en estos ministerios. Número uno, el Evangelio trabajando con la reforma pro salud. Hace grandes reformas, ¿dónde? ¿En quién? En uno. ¿Y la obra médica misionera qué figura aquí? ¿Ah? Servicio. ¿Y cómo va a servir usted en la obra médica misionera? Es decir, les voy a plantear cómo está el asunto, hermanos. Para nosotros, los conceptos que tenemos es de que reforma pro salud, comida. Obra médica misionera, toalla, barro. ¿Sí o no? ¿Así pensamos o no pensamos así? O así está condicionada la mente, ¿verdad? ¿Qué figura aquí? Dice que bajo la influencia del evangelio se van a realizar grandes reformas, porque el evangelio es poder de Dios para cambiar y para transformar las vidas, para lo que dice el apóstol San Pablo, Dios tiene, dice, es para sacarnos de los hábitos, dice que heredamos ¿de quién? De nuestros padres, y bueno, el Espíritu de Profecía también habla de eso, hábitos adquiridos y hábitos heredados. Es el poder de Dios para cambiar todo eso. El evangelio, bajo la influencia del evangelio se realizan grandes reformas en mí por medio de la obra médica misionera, que también hace, ¿qué cosa? Reformas. Quiere decir, hermanos, que si yo voy a atender a un paciente, porque obra médica misionera es ayudar al enfermo, ayudar al desvalido, ayudar a alguien necesitado, pero ¿bajo qué principios voy a tratar la obra médica misionera? Lo que fue beneficioso para mí, también va a ser beneficioso para él. Si yo estoy tomando agua y yo me estoy sintiendo de maravillas, entonces yo le voy a decir al paciente, tome agua, ya no tome sodas, no tome café, no tome jugos procesados, mejor el agua, ¿verdad? Por eso la obra médica misionera, hermanos,
se realizarán grandes reformas por medio de la obra médico-misionera. ¿Comprendemos ese pensamiento? La obra médica misionera hace reformas igual que la reforma pro salud. Lo que pasa es que lo hemos, ahí sería otro, porque hablando de la obra médica también dice la verdadera obra médica misionera. Bueno, hemos ahí tergiversado un poquito. Separar, sin embargo, la obra médico-misionera del Evangelio, que es el que reforma, transforma, y esta obra, ¿cómo va a resultar? Mutilada, cortada, no está completa. ¿Ok? Y si no está completa, pues no es verdadera. Vamos con la tercera característica. Está siempre vinculada con los principios de la salud. Y antes de que hablemos de los principios de la salud, yo les voy a preguntar una vez más, porque vamos a adentrar a ver muchas citas con esa palabra ahí, principios de salud. ¿Qué es o cuáles son los principios de salud? Antes, porque dice está vinculada, y vamos a leer muchos textos donde dice vinculada con los principios de salud, vinculada con los principios de salud. ¿Qué son los principios de salud? Ok, 1 Corintios 10:31, comer, beber o... Ok, y ahora de manera puntual podríamos decir qué son los principios de salud. Para saber, porque si no de pronto vamos a leer todas las citas y nos vamos a quedar igual. ¿Qué son los principios de salud? ¿Quieren que los mencionemos? Ustedes me lo dicen. ¿Ah? Ok, ok, exacto. Sí. Ajá. Sí, les decimos remedios naturales, principios de salud, leyes de la naturaleza, leyes físicas, ¿ok? Todo eso son los principios de salud. Lo tenemos que tener claro porque ahorita vamos a leer estas citas para que no nos quedemos en el aire entonces. Ahora dice, voy a leer algunos de los textos que leímos ya anteriormente, pero si fuimos ahí... prestamos atención, nos vamos a dar cuenta de que estaba vinculado siempre con principios de salud. Enseñad a vuestros hijos los principios de una verdadera reforma pro salud. La verdadera reforma pro salud siempre está vinculada con principios. La ira de Dios ha comenzado ya a caer sobre los rebeldes. Esto lo leímos anteriormente. La conciencia, dice, debe ser alertada al deber de practicar los principios de la verdadera reforma. Otra vez, principios y vínculo con verdadera. Otro texto. Descubran ellos, esto cuando les dije, estaba hablando de los ministros, qué es lo que constituye la verdadera reforma pro salud y enséñense sus principios. Fíjense, otra vez vinculado, siempre que aparece la verdadera aparecen principios. El evangelio ha de ser vinculado, evangelio, con los principios de la verdadera reforma pro salud. Solamente se deben aceptar los que prometen calificarse para la gran obra de impartir los principios de la verdadera reforma pro salud. Siempre de los siempre, hermanos, que aparece verdadera reforma pro salud está acompañada de los principios de la salud. Ahora, este pensamiento dice, la reforma pro salud ha de ser enseñada y practicada por nuestros hermanos. Y fíjense, esto es muy importante para nosotros. El Señor está pidiendo que haya un reavivamiento de los principios, otra vez, de la reforma pro salud. Los adventistas tienen una obra especial que hacer como mensajeros a fin de trabajar por las almas y los cuerpos de los hombres. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor para este tiempo, hermanos? Un reavivamiento, que vuelvan a revivir, quiere decir que están muertos, ¿sí? Y tienen que revivir, tiene que haber un reavivamiento de estos principios de la reforma pro salud, porque el adventista tiene una obra especial para este tiempo, no solamente de manera personal, sino un trabajo que hacer por las almas y los cuerpos de los hombres. Bueno, ahora, esta es otra característica, su base está en el arrepentimiento. Fíjense lo que dice aquí, este consejo sobre el conflicto de los siglos. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Es decir, la verdadera reforma pro salud, hermanos, siempre tiene su base en el verdadero arrepentimiento. Por eso,
es que al mensaje del tercer ángel recibe otro nombre que es llamado, ¿alguien sabe? Justificación por la fe. Está muy relacionado con el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, la reforma es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si yo sé, o más bien cómo sé si estoy en la verdadera reforma, tendría que mirar si está bajo la base del arrepentimiento, porque hay la falsa reforma que enseña solamente cambios, cambiar, y dice el Espíritu de Profecía que la vida del cristiano no consiste solamente en una modificación o mejora de la antigua, sino lo que estamos trabajando es una muerte al yo y al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tan profundo? Porque violar un principio de salud equivale a violar ¿qué? Uno de los 10 mandamientos, y a la vista del cielo es considerado ¿qué cosa? Pecado. Tampoco hacemos ese planteamiento porque sonaría demasiado fuerte. Llevar al mundo un mensaje y decir que si yo no cuido mi cuerpo y si no hago esto, es pecado. Pero así está escrito. Y nosotros tenemos que presentar así el mensaje. Por eso, cuando se habla de la reforma, a todos tenemos que enseñarle, porque no podemos llevar arrepentimiento nosotros. Esta es una obra del Espíritu Santo, pero tenemos que hacerle ver que el dejar de cuidar nuestro cuerpo es una ofensa, es un insulto, dice, infringido hacia el Creador, a quien creó mi organismo. Por lo tanto, es un pecado y tengo que arrepentirme de mis malos hábitos. Por eso la verdadera reforma tiene su base en el verdadero arrepentimiento. Fíjese lo que se escribió aquí en Consejos sobre el régimen alimenticio a una pareja. Le dijo: las circunstancias no pueden producir reformas. Esto es muy importante también, porque el momento de que yo me enfermo, entonces empiezo a hacer los cambios, pero no hubo arrepentimiento, sencillamente porque yo no quiero sufrir las consecuencias o ya no quiero sentir el dolor. Pero el Espíritu de Profecía dice: las circunstancias no producen reformas. El cristianismo, dice, propone una reforma del corazón, que en este caso sería ¿qué cosa? Lo que Cristo obra adentro se realizará bajo el dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades, el corazón, y entonces del corazón o la mente mismo, del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma entonces será exterior así como interior. Entonces cambio mi alimentación, ya no como las carnes, ya no como aquello que me dijeron que era mal, pero todavía se me antoja y todavía lo alimento en mi cerebro, y en mi cerebro me sigue gustando. Entonces lo que quiere decir aquí Dios es que la reforma tiene que comenzar ¿de dónde? De dentro. Por lo tanto tiene que ser bajo arrepentimiento. Es una característica, por eso tiene su lugar en el mensaje del tercer ángel. Ahora fíjense en este pensamiento. Este es otra característica de la verdadera reforma pro salud, es de que cada vez que se presenta un mensaje de salud tiene que traer conversión y santificación. Creo que esto lo mencionó el hermano anteriormente. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje, está hablando de la reforma pro salud, debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. El poder del Espíritu de Dios, recuerdan que el poder del Evangelio iba a orar una obra de transformación, de renovación, dice, debe hacerse sentir en este movimiento. Y ahora fíjense lo que vimos anteriormente, poseemos un mensaje maravilloso y definido, tiene una importancia capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. ¿Por qué el resultado es conversión y santificación? Porque cuando se presenta un mensaje de salud y está vinculada con los principios de salud, entonces me doy cuenta que yo no estoy viviendo a la altura de esos principios, que he fallado, que mi alimentación no es la correcta, que mi vestimenta no es la correcta, que lo que estoy mirando no es lo correcto, que la manera que estoy viviendo no es lo correcto. Y entonces el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios se hace sentir en el movimiento, y conversión es que si yo estaba yendo para allá, ¿ahora qué va a pasar? Hice un giro,
¿verdad? Por eso cada vez que se presenta el mensaje de Reforma Pro Salud, hermanos, trae conversión y trae santificación. Y hemos llegado ya a la parte final. Fíjense bien, dentro de todas las características, antes de que leamos este pensamiento, pregunto, ¿cuáles son las características de la verdadera Reforma Pro Salud? Número 1, está vinculada con el mensaje del tercer ángel, que es justificación por la fe, con el evangelio, otra cosa, con los principios de salud. ¿Qué más? Lo acabamos de ver ahorita. El resultado es conversión y santificación, y falta uno. Su base está ¿dónde? En el arrepentimiento. Ahora vean este pensamiento. Con esto vamos a terminar. Consejo sobre la Salud 4:30 dice: en nuestra obra debe dedicarse más atención a la Reforma Pro Temperancia, que es otro nombre de la Reforma Pro Salud. Todo deber que exige reforma Pro Salud, entraña arrepentimiento, lo vimos, la fe, justificación por la fe, obediencia, lo vimos, ¿sí? Los principios de salud hay que obedecerse. Otra vez, todo deber que exige reforma entraña arrepentimiento, fe y obediencia. Significa elevar el alma a una vida nueva, porque ese es el nuevo nacimiento, cambio de vida, estilo de vida, nueva vida y más noble. De modo que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. Maravilloso, ¿verdad? Cómo se encajan estos dos mensajes, la obra de la Reforma Pro Salud y el último mensaje de misericordia. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos, para poder distinguir la verdadera de la falsa? Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. La última prueba o engaño, más bien, engaño que el enemigo va a hacer dentro del ámbito de los milagros, trabaja en oposición a la verdadera obra médica misionera y trabaja en oposición a la verdadera Reforma Pro Salud. Ya hay una manera como trabaja el enemigo con las falsas sanaciones milagrosas y cómo trabaja Dios. Así que la mejor manera, hermanos, que tenemos para poder distinguirla está aquí. Creamos en Jehová vuestro Dios y estaremos seguros, creamos a sus profetas y seremos prosperados. Estudiemos profundamente, investiguemos profundamente, porque es necesario para el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, dominio propio, temperancia en todas las cosas. La palabra temperancia es muy abarcante, dice el Espíritu de Profecía. Así que, bueno, entonces damos por concluida la presentación. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas.